Ahora vamos a entrar al supereón cámbrico. Vamos a ver qué nos dicen los geólogos. Vamos a comenzar revisando o repasando mejor la línea de tiempo que vamos a trabajar en este supereón precámbrico. Habíamos hablado que el eón fanerozoico comienza con un periodo que se llama el cámbrico. El cámbrico o explosión cámbrica es una explosión de vida que se da por allá hace 541 millones de años. Lo que vamos a estudiar en esta sección de esta presentación es toda esta sección anterior al eón fanerozoico, lo que se conoce como el supereón precámbrico. El apelativo de supereón es informal, digamos. Se conoce como supereón precámbrico precisamente porque es anterior al cámbrico. Los que nos informan sobre lo que ocurrió en el precámbrico, digamos, en esta parte anterior al fanerozoico, son fundamentalmente los geólogos. Digamos que los paleontólogos generalmente están preocupados por la vida, pero los paleontólogos se enfocan, o pues por lo general, se enfocan más en los animales y la fauna y la flora más grandes, digamos, que son propias del fanerozoico. En cuanto a la vida anterior al fanerozoico, que es una vida bastante simple en el sentido de que es vida unicelular o si es multicelular es una vida muy simple en el sentido de que no hay grandes órganos desarrollados con ciertas especializaciones y cosas de ese estilo. Entonces, generalmente son fósiles de animales y plantas muy pequeños, pues del orden, pues básicamente microscópicos. Son parecidos pues a organismos microscópicos o incluso llegan a ser hasta del tamaño de granos de arena un poco el tamaño pues de estos seres que se encuentran anteriores al fanerozoico, incluso anteriores a un periodo aquí que llamamos el ediacárico, anterior a ese periodo. Entonces vamos a comenzar viendo eh, los geólogos de qué manera han hecho para informarnos acerca de lo que ha ocurrido en este supereón precámbrico. Podemos decir que la geología es la ciencia natural que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra. O sea, aquí estamos hablando específicamente del planeta Tierra. Aunque digamos algunos de los aspectos geológicos que ocurren en la Tierra, uno podría decir que eventualmente, dependiendo de ciertas circunstancias, se podrían extrapolar a otros planetas, pues como para hacer hipótesis sobre el comportamiento pues, de esos otros planetas en general. Pero la geología es esencialmente sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra. Y las estructuras que estudian son tanto las internas como las superficiales, es decir, eh, la parte de la corteza terrestre que aflora, digamos, en la corteza terrestre en forma de vulcanismo, en forma de montañas, lo que se conoce como orografía, que son precisamente esas montañas que se van creando, esos accidentes geográficos que se van creando, y también, por ejemplo, fenómenos erosivos, fenómenos de tipo, por ejemplo, como lo que causan los vientos y el agua al interactuar con la corteza terrestre, pues se produce esa erosión y todas esas lógicas que hay detrás de esa erosión, todos esos procesos a través de los cuales esa corteza terrestre se va transformando, se va erosionando y se va reorganizando de alguna manera. ¿Cuáles son esos procesos y cuáles son esas leyes que gobiernan a la Tierra como tal? Desde la parte externa hacia la parte interna también, es decir, que al interior de la corteza terrestre, es decir, lo que está debajo de la corteza, cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? Eso es un poco la idea de lo que van a manejar estos geólogos. Entonces, un fenómeno
Un fenómeno inicial, ya lo mencionábamos, es el de la erosión y el de la sedimentación. Tan pronto como la corteza terrestre, digamos, expone una parte de sus materiales, una parte de esa tierra, de esas rocas, eh, por fuera del interior de la tierra, esas superficies quedan expuestas a los elementos, quedan expuestas al sol, quedan expuestas al agua, expuestas a los vientos, y también quedan expuestas a las interacciones que los seres hagan sobre esos materiales, ¿cierto? Eh, la erosión, digamos, es fundamentalmente como el desprendimiento de esos materiales. Por ejemplo, si tenemos una roca a la cual le pega el viento, entonces se van desprendiendo poco a poco pequeños fragmentos de esa roca, y esos fragmentos pues caen al suelo, eventualmente vuelan son transportados hacia otros lugares por el agua o por algún otro medio, hasta que esos elementos caen y se depositan en un sitio específico. Eh, Cuando se depositan, eso es, digamos, lo que llamamos la sedimentación, cuando llegan a un punto más o menos, un punto, digamos, definitivo. Llegan a cierto punto y queda ahí esa partícula de polvo o esa partícula de roca o lo que sea, se, 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 se deposita en un punto. Eso puede ser, digamos, cuáles son los lugares lógicos de sedimentación. Las partes bajas, la gravedad de la tierra atrae todo. Entonces, en la medida en que se van generando estos fragmentos van cayendo y hasta que llegan a un punto, digamos, más o menos fijo, donde generalmente por acción de otros agentes como el agua, y también por acción de la presión, entonces esos sedimentos se endurecen eventualmente y empiezan a formar lo que son las rocas sedimentarias, ¿cierto? Entonces los fenómenos de erosión y sedimentación son fundamentales en la lógica de la Tierra, ¿no es cierto? Eh, También, digamos, en los lugares donde se sedimentan estos materiales se conocen como cuencas sedimentarias. Una cuenca es básicamente una formación geográfica, una formación que hace la Tierra donde hay superficies más altas que otras. Entonces, los materiales caen hacia las partes más bajas. Eso se ve, por ejemplo, en las montañas. En las montañas hay cuencas y esas cuencas ahí van depositando materiales que se van desprendiendo de las laderas de esa cuenca. Van cayendo hacia el fondo y eventualmente esos materiales se pueden ser transportados generalmente por el agua hacia otros lugares de depósito, o se quedan en esos mismos lugares. Generalmente la sedimentación es más probable o digamos o se da con mayor intensidad en medios acuáticos, en medios acuosos, por ejemplo en lagos y en mares profundos y cosas de ese estilo, pero también se da en tierra en las cuencas sedimentarias. Entonces el fenómeno de erosión y sedimentación es fundamental. ¿Por qué? Porque van quedando en la tierra testimonios de qué fue lo que ocurrió en un momento dado. Un asunto muy importante en geología es lo que se conoce como la estratigrafía. Esa estratigrafía es precisamente la manera como se entiende el fenómeno de sedimentación en, en, en la Tierra. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gráfico de unos estratos en Argentina. Más o menos a esto es a lo que me estoy refiriendo. Aquí podemos ver un barranco que está como cortado, aquí hubo como un corte de este barranco, y podemos ver que hay un montón de líneas horizontales de diferentes colores. Esto lo que representa o lo que muestra es cómo a través del tiempo se fue sedimentando el material. Podemos ver también que las líneas son horizontales. Esto generalmente ocurre cuando la sedimentación se hace en medios acuosos o en medios líquidos, digamos, porque el agua tiende a, digamos, cuando uno deposita una gran cantidad de agua en un lago, lo que sea, pues tiende a ecualizarse, digamos,
a mantenerse de forma plana o de forma horizontal a través de todo el área que cubre esa cantidad de agua que se depositó ahí, y esa cantidad de material que está depositado ahí tiende a estar en un modo horizontal. Entonces, esos estratos sedimentarios son los geólogos estudian para poder determinar qué fue lo que ocurrió en un momento dado. Cosas como estas, por ejemplo, unas líneas que son muy rojizas pueden indicar la presencia de óxido de hierro. Eso significa que pudo haber sido un periodo donde había mucho oxígeno, y el óxido de hierro que está presente en muchas rocas entonces se oxida y toma ese color rojizo. Entonces ahí también hay una serie de asuntos que tienen que ver con la química, de qué manera se depositan los materiales sobre el sedimento. Luego esos materiales puede que sean cubiertos por algún líquido que lleva algún tipo de cemento, algún tipo de, no sé, de carbonato de calcio o algo así, que se mete en los poros de algún organismo o de algún otro material, lo solidifica y se convierte en piedra, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás de cada una de esas líneas de estratos de, de material de roca en un sitio como estos? Ese es prácticamente uno de los objetivos de los geólogos: entender todas esas lógicas, toda esa química que hay ahí detrás. ¿Qué ocurrió? ¿Qué significa, por ejemplo, esta línea que es un poco más rojiza que las otras? ¿Qué significa esta línea que es más blanca? Que esta línea que es más blanca tiene una composición química diferente de la siguiente, por ejemplo. O que en determinados puntos en toda esta secuencia estratigráfica, en qué puntos hay fósiles y qué tipo de fósiles, por ejemplo. Entonces, dependiendo del estrato donde se encuentre el fósil, lo podemos datar. Por ejemplo, le podemos poner una fecha. Entonces, todo este asunto que mencionábamos de la estratigrafía es supremamente importante para los geólogos. El principio de superposición de estratos es una de las cosas que se plantea aquí, y es que lo que significa es que un estrato que esté por encima de otro quiere decir que es más nuevo, porque se depositó después. Siguiendo esa lógica, entonces podemos empezar a tener referencias temporales de en qué momento ocurrió cada cosa. Por eso es que, por ejemplo, esta línea de tiempo que planteamos aquí, ¿sí?, que va de 1 a 46, podría ser equivalente de algún modo a una especie de tubería, como si yo cogiera una tubería y clavara ese tubo en esta roca que estoy mostrando acá, y la clavara hacia abajo para poder ver todos los estratos que van saliendo. Entonces, los de más abajo serían los correspondientes a los más viejos, por ejemplo, los que están en estas zonas más arcaicas. Los más altos son los más nuevos, estos pertenecerían ya a unos eones más cercanos al presente. Entonces, esta parte de la superposición, ese principio de superposición de estratos lo tenemos que tener muy bien en cuenta. En el fondo, un geólogo lo que hace es ser capaz de leer una roca como estas, un conjunto de rocas estratigráficas como estas, poderla leer a través del tiempo para ver qué contiene, para ver qué materiales contiene en ese punto específico de la geografía, qué materiales contiene, qué testimonios nos deja del pasado, ¿cierto? Entonces, este es un principio muy importante de la estratigrafía. También está el de la horizontalidad, que ya lo mencionábamos, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se trata de líquidos y cosas de ese estilo, es muy probable que encontremos estratos horizontales. Cuando los estratos no son horizontales, quiere decir, eso también nos da indicaciones de que pudo haber sido que el terreno era un poco inclinado o era inclinado, o puede ser que con alguna actividad posterior de la Tierra, eh,
por ejemplo, de tipo metamórfico, digamos una roca que se enterró y volvió a salir o lo que sea, una roca que salió y al exterior y expuso, digamos, sus características, no necesariamente va a quedar posicionada en forma horizontal, sino que va a quedar en diagonal. Entonces, cuando las cosas están en los estratos, están de forma horizontal o están en forma oblicua, nos dicen cosas diferentes, ¿cierto? Un asunto importante es también el principio de sucesión biótica que tiene que ver con la estratigrafía y también lo mencionábamos. El hecho de encontrar un fósil en determinado estrato nos está diciendo el momento en que ese organismo murió y se depositó en el sedimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros encontramos, por ejemplo, fósiles, voy a inventarme un animal, el animal X, y si ese animal X se encuentra, por ejemplo, entre este estrato y este estrato, quiere decir que ese animal, los fósiles de ese mismo animal que se encontraron en ese rango de estratos, digamos, eso corresponde a un rango específico de tiempo. Quiere decir que ese animal apareció en una época específica y se extinguió o dejó de aparecer en otra época un poco más adelante que eso. Y ese es como el principio de sucesión biótica, que también nos permite establecer una datación relativa, es decir, ponerle fechas relativas a los diferentes hallazgos que encontramos en el material. Por ejemplo, datación relativa quiere decir que no necesariamente sabemos el año exacto, pero sí sabemos que fue algo posterior a una fecha que sí tenemos exacta. Entonces, por ejemplo, uno podría tener en esta gráfica que tenemos acá, uno podría tener, por ejemplo, digamos decir, esta parte blanca que aparece aquí, podríamos tener certeza de a qué época pertenece. Podríamos decir, estamos hablando de un estrato que corresponde al Pérmico, por decir algo. Entonces, si encontramos un fósil más arriba, ya podemos decir que fue posterior al Pérmico. No sabemos en qué año está, pero sí podemos saber que fue posterior al Pérmico. O si encontramos un animal debajo del estrato del Pérmico, entonces un fósil, perdón, debajo del Pérmico, entonces podemos decir que es anterior a. Y eso es lo que se conoce como datación relativa, que es otra de las utilidades que se encuentran en estos estratos. Es muy importante también para los geólogos establecer ciertos momentos de forma absoluta, es decir, establecer las edades de la manera más precisa posible. Lo que pasa es que no siempre es fácil, porque no siempre el material que encontramos se puede datar de una manera, sino de otra, ¿cierto? El método de datación depende del material que encontré. Eh, Puede ser que a veces ese tipo de pruebas se basan generalmente en isótopos radiactivos. Es decir, generalmente mm, lo que ocurre es que los materiales absorben ciertos isótopos radiactivos que vienen en los rayos cósmicos, en los rayos que vienen del Sol. Esos elementos, que son elementos isótopos radiactivos, son elementos inestables. En la naturaleza hay elementos químicos, esos elementos químicos pueden estar en estados estables de la materia, ¿cierto? Pero también pueden estar en estados inestables. Generalmente cuando, digamos, las estrellas, como el Sol, producen en sus rayos cósmicos parte de esos elementos radioactivos inestables que logran llegar a la Tierra y los absorben ciertos materiales. Hasta ahí lo que llevamos es simplemente unos materiales que absorben un material radioactivo. Cuando ese material radioactivo, cuando ese elemento queda sepultado bajo la Tierra, entonces deja de recibir el aporte de esos elementos isótopos radioactivos. Entonces, podemos medir, como por lo general se conocen, los ritmos de desintegración radioactiva de los elementos. Ese elemento, al quedar enterrado y ya no recibir más isótopos desde fuera, entonces él empieza un decaimiento de su material radioactivo. Y ese decaimiento del material radioactivo de ese elemento que quedó enterrado se desintegra a una tasa que conocemos,
¿cierto? Esa tasa que conocemos es la tasa de desintegración radioactiva de ese isótopo. Por lo general, entonces lo que se hace es que se mide cuánto se ha desintegrado ese material y con base en eso se calcula la edad absoluta de ese elemento que quedó sepultado. Entonces, ese es un método, eso es un método específico, pero hay otros métodos diferentes que son con termoluminiscencia, etcétera, otros métodos que son, digamos, están orientados, o otro tipo de pruebas que ni siquiera son necesariamente para datación, pero sí, por ejemplo, para determinar la orientación magnética, como por lo general, el hecho de que la Tierra tenga un polo norte y un polo sur magnéticos hace que ciertos materiales magnéticos se orienten en ciertas direcciones apuntando hacia el polo norte magnético. Entonces, eso también es importante para definir la localización de un material en un momento dado, la localización geográfica. Entonces, digamos que después de cosas como la datación radiométrica, son cosas que se utilizan para determinar la edad absoluta de un elemento o de un estrato, geológico. Pero además de eso, también hay otras pruebas de laboratorio que no solamente determinan las fechas, sino que determinan otras cosas como la composición, la cantidad de oxígeno en la atmósfera, el magnetismo, en fin, hay un sinnúmero de cosas y permanentemente los geólogos están mejorando sus formas de leer estos estratos que aparecen en la Tierra en todas partes. ¿Okay? Entonces ese es, digamos, uno de los fenómenos que los geólogos están, digamos, buscando encontrar permanentemente y estudiar permanentemente. Aquí tenemos digamos, entre las cosas que los geólogos hacen es, digamos, el estudio del interior de la Tierra, ¿sí? Porque la Tierra no es únicamente un globo de material sólido, sino que la Tierra tiene en su interior sus propias dinámicas, ¿cierto? Entonces, parte de las lógicas que los geólogos buscan alrededor de la Tierra tienen que ver con cosas como el metamorfismo, por ejemplo. El metamorfismo tiene que ver en la forma como las rocas se transforman por acciones diferentes de la erosión, ¿cierto? Porque, por ejemplo, estando debajo de la corteza terrestre, afloran unos materiales de cierta manera que puede ser sólida o que puede ser líquida. Entonces, ¿cómo funciona ese metamorfismo? ¿Qué hace, por ejemplo, que una roca se transforme o se licúe en lava o cosas de ese estilo? Eso es parte de lo que estudia, digamos, el metamorfismo. Las deformaciones tectónicas que tienen que ver con las placas, es decir, la Tierra, la corteza terrestre, la parte de arriba de la Tierra, aquí lo podemos ver en esta representación. Este es unos modelos de la Tierra. Aquí podemos ver entonces la corteza terrestre, podemos ver una delgada capa de corteza. Esa delgada capa de corteza pues no es igual en todas partes. Las cortezas continentales son mucho más anchas, digamos, tienen alrededor de entre 25 y 70 kilómetros de espesor, ¿sí? La corteza a nivel oceánico, o sea, de estas partes que son océano, podemos ver acá que tienen entre 6 y 12 kilómetros de espesor, ¿cierto? Es decir, la capa de tierra, este pequeño cascarón acá que estamos mostrando, puede ser de entre 6 y 12 kilómetros o de entre 25 y 70, dependiendo si es corteza oceánica o si es corteza continental. ¿Ok? Entonces, esta es una primera capa que contiene la Tierra. Aquí la podemos ver en en un corte que se hace de esta Tierra. Luego viene una zona que se llama manto superior. Eh, Ese manto superior pues suele ser una parte como un poco sólida, ¿cierto? Pero
es una parte, digamos, que puede ser muy maleable, es una especie de, puede ser una especie como de plastilina, tiene cierta plasticidad, ¿cierto? Ahí se hace como ciertas transformaciones de roca, puede haber mezclas de lava y de roca. Ah, hay acá entonces un lugar que se llama, digamos, si lo vemos desde adentro hacia afuera, este núcleo interno de la Tierra generalmente se cree que está hecho de hierro y de hierro sólido. Y por fuera hay un núcleo externo que también puede ser de hierro o de metales muy pesados, pero en estado líquido. Entonces tenemos una parte que es sólida y una parte que es líquida, pero de metales muy pesados. Esta parte interior es muy importante porque se cree que es la que produce el campo magnético de la Tierra. O sea que eh, en ese manto, como vamos a ver más adelante, ese manto protege a la vida en la Tierra. Ahorita vamos a ver, perdón, el campo magnético protege la vida en la Tierra. Entonces es importante que este núcleo interno, que es de hierro sólido, con este núcleo externo, esta interacción entre estos dos núcleos es la que de algún modo forma ese campo magnético. Eh, Hay que tener en cuenta que por lo general en, en en un globo de estos, en un planeta, digamos, en general, los elementos más pesados tienden a estar en el centro y los elementos más livianos tienden a estar más arriba, más alejados del centro. Por eso es que los gases, que son los menos densos, están en la biosfera, luego está el agua, luego empiezan a aparecer elementos más sólidos o elementos sólidos, pero con una densidad alta, y en la medida en que los elementos van siendo más pesados, que van siendo más metálicos, más como metales, como el hierro, por ejemplo, empiezan a caer más hacia el fondo. Eso es algo que generalmente ocurre siempre. Entonces, entre este núcleo externo y este manto superior que tenemos acá, tenemos ya una zona, pues es lo que se llama manto inferior, una zona transicional, eh, donde pues hay mezcla de materiales sólidos, materiales líquidos, etc. Eh, digamos, entonces ese es un poco lo que ocurre acá. En estos, en estos lugares donde hay material líquido, ocurren unas corrientes de convección, digamos, que es una especie, hagan de cuenta que es eh, como una olla con agua hirviendo, para representarlo de algún modo, usar alguna metáfora que nos ayude a entender esos flujos de convección. Son, digamos, materiales que están emergiendo y vuelven y entran y vuelven y emergen y van como generando una dinámica en el interior de la Tierra. Esa dinámica del interior de la Tierra es la que produce el movimiento de unas placas que son las placas tectónicas, que son las que forman esta corteza, la corteza continental o la corteza terrestre, ¿cierto? Entonces esas cortezas terrestres son esencialmente una capa sólida que flota sobre un conjunto de líquidos que están, digamos, en flujos de convección, moviéndose al interior y haciendo que se muevan lentamente esas placas, esas placas que se llaman placas tectónicas y que son las que conforman la corteza terrestre como tal. Todas esas lógicas son las que estudian los geólogos, ¿cierto? Eh, Básicamente esa es la estructura interna de la Tierra. Y esas lógicas que hay son las que explican un poco el metamorfismo y las deformaciones que ocurren en, en la Tierra como tal. Aquí estamos representando, por ejemplo, una zona de lo que se conoce como una zona de subducción y también es una especie de muestra de cómo eh, eh, digamos, aparece la orografía, cómo aparecen las montañas, los volcanes y todo ese tipo de cosas. Generalmente lo que ocurre es que acá hay una placa, digamos, aquí podemos ver una placa, esta que aparece aquí al lado izquierdo, y aquí aparece otra placa
en este otro lado. Si hay una fuerza que empuja esta placa de la izquierda, si la empuja hacia la derecha, eventualmente esta placa de acá entra, hace forma una zona de subducción, o sea que esta capa se hunde por debajo de esta otra capa que hay acá. Y generalmente este material, en la medida que va empujando esta capa de la izquierda, va empujando, va produciendo acá un crecimiento de este material, va empujando este material y lo va elevando en forma de cadenas montañosas. Así es como se forman las montañas. Por ejemplo, cuando vemos que la cordillera de los Andes, que surge o que aparece desde el polo, desde la Tierra del Fuego en Argentina y va hasta Colombia en el norte, toda esa cordillera, que es la cordillera de los Andes es el equivalente un poco a este lomo que hay acá, ¿cierto? Es la placa del Pacífico que está empujando hacia el oriente y otra placa, que es la placa donde está el continente, la corteza continental, que empuja hacia el occidente y así se va formando la cordillera de los Andes. Así es como se forma y así se forman, pues por lo general, las cordilleras. Eventualmente aquí hay algún material líquido que se filtra de los flujos de convección que están mucho más abajo de la corteza terrestre. Eventualmente esos flujos buscan salida hacia afuera y lo hacen en forma de volcanes, ¿sí? En la medida que la Tierra se ha venido enfriando, digamos que estas capas han venido creciendo en espesor, en grosor. Cuando estábamos en el Eón Ádico, pues estas capas eran muy delgadas, incluso prácticamente la Tierra era toda líquida, ¿cierto? Luego, en la medida que se empieza a enfriar, es que empiezan a funcionar todos estos elementos de la erosión, de la tectónica de las placas, de la subducción, todo el tema de los pliegues, de las fallas geológicas, que también son otro tipo de elementos que van cambiando la apariencia de la Tierra. Bien, este gráfico que aparece acá es un poco una representación de las diferentes placas. Eh, Aquí tenemos los nombres de las placas: placa africana, placa antártica, placa indoaustraliana, etc., con su respectiva área en millones de kilómetros cuadrados. Como pueden ver, esto no parece que fuera la Tierra, pero si miramos con más detenimiento, vamos a ver que aquí está Suramérica. Esta es Suramérica, por aquí está Centroamérica y aquí podemos ver la silueta de Norteamérica. ¿Correcto? Aquí podemos ver a África. Aquí podemos ver a Europa, podemos ver a Asia y así sucesivamente. Y aquí hay una parte de Asia y Oceanía. Entonces, lo que estamos viendo ahí es una representación de las grandes placas que conforman la Tierra. Entonces, por ejemplo, lo que conocemos aquí como placa africana, esta que hay aquí, placa africana, es esta que vemos acá, donde está África y como tal esta zona de aquí. Esta placa africana es mucho más grande que África, solamente que lo que conocemos como África es la parte que está emergida del mar y esta parte que está un poco más en el color que aparece acá es la que está sumergida en el océano, ¿sí? Pero que hace parte de la placa africana. Esos grandes bloques, pues esas placas también eh, eh, se conocen como cratones o digamos en geología. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta placa que es aquí, la morada, que corresponde a la placa suramericana, y esa placa suramericana, digamos, está siendo empujada por esa placa del Pacífico, ¿cierto? Esta placa que viene acá y empuja hacia la derecha, ¿sí? Empuja hacia la derecha, y esa es la que forma, digamos, el aquí, por ejemplo, cuando esta placa empuja hacia acá, va formando
la cordillera de los Andes, que es esta que viene aquí así, por todo Sudamérica. Y aquí se divide en tres. Esa es más o menos la acción de las placas tectónicas y la formación de las montañas, la orografía y lo que se conoce como geología, ¿cierto? Entonces, esta es esencialmente, digamos, la lógica que hay detrás de la geología, por supuesto, de una manera muy, muy, muy simplificada. Bien, para el estudio de estos elementos, lo que se conoce como el precámbrico, aquí ya está dividido en estas periodizaciones, en los tres eones, en el ádico, en el arcaico y en el proterozoico, que aquí los estamos viendo en nuestra línea de tiempo. Esta digamos, el periodo ádico, básicamente es un periodo que abarca 600 millones de años, que es el periodo donde se forma la Tierra. Generalmente se cree que fue por acreción de planetesimales, es decir, un disco de acreción es uno de estos discos que son muy comunes en el espacio, que generalmente aparecen siempre que se va a formar uno de estos cuerpos celestes. Lo podemos ver su forma en las formas de las galaxias espirales, por ejemplo. Es un poco la forma que tiene uno de estos discos de acreción. Entonces, en el ádico es un periodo de 600 millones de años donde básicamente la Tierra se va enfriando. Luego, en el arcaico, aquí vemos el periodo arcaico, está formado por 4 eras. Cada una de esas eras esencialmente ha sido dividida de forma cronológica, es decir, se han puesto cada tantos millones de años, se pone una división, simplemente como para tener referenciadas los tiempos, y en la medida en que se van haciendo hallazgos, por ejemplo, cuando un geólogo hace un hallazgo de algún elemento que pertenezca a una época del arcaico, pues lo ubica en qué periodo fue y se vuelve pues mucho más fácil de estudiar. El proterozoico, que es el periodo más largo del precámbrico, está dividido en 3 eras. Casi siempre se hacen divisiones en 3 eras. La paleo, que es como la más antigua, paleoproterozoico, la de la mitad, que es mesoproterozoico, y la nueva, que es neoproterozoico. Esto es bastante común, que se hagan divisiones en 3. Entonces esas 3 eras muestran, digamos, momentos diferentes del eón proterozoico. Y así sucesivamente luego se divide en periodos, digamos, el paleoproterozoico se divide en estos periodos y así sucesivamente. Yo les he mencionado anteriormente que ya al final del proterozoico, en esta parte de acá, hay un periodo que se llamó Tierra Bola de Nieve. Pues el periodo no se llamó así, sino que durante este periodo que se conoce como criogénico, que empezó en el 850, del 850 al 635 millones, fue el periodo criogénico. O sea, estamos hablando de 850, 750, casi 200 millones de años, un poco menos de 200 millones de años que duró este criogénico. Yo antes les había dicho que unos 30 millones, estaba equivocado, es alrededor de unos 200, un poco menos de 200 millones de años. De tierra, bola de nieve, pues digamos que esa es una de las teorías que está planteada ahí. Y luego el periodo ediacárico, que es el último de estos, es acá, este pedacito, que es básicamente donde hay una vida un poco, digamos ya una vida importante, multicelular, pero de la cual no ha quedado mucha evidencia por la misma característica que tenía la vida en ese momento, tanto la flora como la fauna. Según la teoría esta de la acreción de planetesimales con la que se cree que se formó pues el sistema solar, el Sol específicamente, el modelo de los planetesimales habla entonces de una gran cantidad de material, un disco de material que gira en una dirección, en este caso, este gira en sentido contrario a las manecillas de reloj,
Esos materiales, en resumen, se van acumulando en el centro y eventualmente, digamos que se solidifican. Un asunto importante acá tiene que ver con el giro de este material. Este material gira a una velocidad específica en esta dirección, en la dirección contraria de las manecillas del reloj. Una de las características más importantes de estos discos de acreción es la conservación del momento angular, que es un principio donde la velocidad a la que este disco gira, eh, eso implica energía. El hecho de que todo ese material esté girando implica que tiene una cantidad de energía intrínseca, digamos, en ese sistema. Y en la medida en que se empiezan a formar los planetas y todo ese tipo de cosas, es necesario que ciertas velocidades de ese disco disminuyan. Entonces, generalmente cuando en todo digamos, el transcurso de la vida de estos discos de acreción que están representados en este cuadro de abajo, hay un poco como los distintos tipos de eventos que ocurren. Hay una especie de caída de ese material que está alrededor de una caída hacia el centro. Cuando cae ese material hacia el centro, hay una especie de colapso gravitatorio y el momento angular de ese círculo que está girando eventualmente puede, digamos, necesita, digamos, liberar una gran cantidad de energía que generalmente se hace en un chorro de energía que se produce hacia los polos de este gran disco. Entonces hay unos momentos en el tiempo en los que después de colapsar, después del colapso gravitatorio, se produce la expulsión de esa cantidad de energía a través de unos chorros de materia y de energía que salen de la estrella. A través de esos chorros hacen que la energía que está en ese momento angular se libere y se desacelere un poco ese movimiento del material que está alrededor. Aquí eventualmente se pueden generar otros, digamos, los planetas, otros discos de acreción aquí internamente que de algún modo conservan este mismo momento angular de, de, de movimiento de los elementos alrededor del sistema central. Entonces, esa es un poco la idea de cómo se van formando o cómo se formó el sistema solar, cómo se formó el Sol aquí en el centro y luego cómo se forma la Tierra también un sistema muy similar, un pequeño disco de acreción que va siendo formado aquí alrededor del Sol y más o menos siguiendo una lógica parecida de la formación de la Tierra a partir de pequeños fragmentos o planetesimales, que son pequeñas rocas y hielo y otro montón pues, de elementos sólidos, líquidos y gaseosos.